Me dio una mesada y dijo, agradece. Esa noche cambié todas las contraseñas. Hola, bienvenido de nuevo al canal Sydney. Aquí es donde las emociones encuentran voz y donde descubrimos que, a veces, las historias más silenciosas son las que gritan más fuerte. Antes de que entremos en la intimidad de este relato, te pido un pequeño gesto que significa mucho para mí. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu me gusta. Es la única forma de que estas historias lleguen a quienes necesitan escucharlas. Gracias por estar aquí. Recuerdo el sonido. No el de sus palabras, sino el sonido seco, casi imperceptible, del sobre de papel deslizándose sobre la madera barnizada de la mesa del comedor. Era el tercer viernes del mes. Para el resto del mundo, una fecha cualquiera. Para mí, el día de la asignación. Mi marido, Esteban, ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras empujaba el dinero hacia mí con dos dedos, como quien aparta una migaja de pan molesto. Ahí tienes, dijo, con ese tono neutro que duele más que un grito. Es un poco menos que el mes pasado, pero la empresa está ajustando costos. Agradece que podemos mantener este estilo de vida. Adminístrate bien. Me quedé mirando el sobre. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas, una mezcla caliente de vergüenza y una rabia antigua, de esa que se acumula en el pecho como sedimento. Agradece, esa palabra retumbó en mi cabeza. Se suponía que debía dar las gracias por recibir una fracción infinitesimal del dinero que, en teoría, habíamos generado juntos al inicio de nuestro matrimonio, antes de que yo me quedara en casa para cuidar a su madre enferma y criar a nuestros hijos. Lo que Esteban no sabía en ese momento, mientras masticaba su filete con indiferencia, es que esa simple frase, ese agradece, iba a costarle más caro que cualquier crisis empresarial. Pero no quiero adelantarme demasiado, porque para entender la magnitud de mi venganza financiera, primero tienen que entender el tamaño de mi humillación. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia casa, o si sientes que tu pareja controla cada centavo para controlarte a ti, te pido que te quedes hasta el final de este video. Lo que hice no fue solo por dinero, fue por dignidad. Y créeme, la estrategia que usé no la enseñan en ningún curso de finanzas personales, nace del instinto de supervivencia. Tomé el sobre, no lo abrí, sabía que adentro había lo justo para la comida de la semana, los gastos de los chicos y, si tenía suerte, para un café conmigo misma. Esteban era un hombre respetado. En las cenas sociales, todos hablaban de su éxito, de su visión para la abundancia y la prosperidad. Yo era el accesorio silencioso a su lado, la esposa que no tenía que preocuparse por nada. ¡Qué mentira tan grande! La realidad es que yo vivía en una jaula de oro con la puerta soldada. Esa noche, mientras recogía los platos, lo escuché hablar por teléfono en el despacho. Su voz cambió, se volvió seductora, poderosa. Hablaba de inversiones, de mover capitales. Escuché términos que solíamos discutir juntos hace 15 años, fideicomisos, paraísos fiscales, liquidez. No te preocupes por ella, no entiende de esto, dijo, y luego soltó una risa corta. Mientras tenga para el supermercado, el resto está seguro. Se refería a mí. Ella no entiende. Me quedé paralizada con los platos sucios en la mano. Esa frase activó algo en mi cerebro que había estado dormido. No era que no entendiera, era que me habían hecho creer que ya no era capaz. En ese instante, supe que el drama financiero familiar que se avecinaba no sería una discusión a gritos, sino una guerra fría ejecutada en silencio. Antes de continuar, quiero decirte algo importante. Hay detalles técnicos y pruebas gráficas de lo que encontré más tarde en su ordenador que, por políticas de la plataforma, no puedo mostrar aquí abiertamente. En la descripción te he dejado un enlace con historias y evidencias que no pueden contarse en YouTube.
Te recomiendo entrar solo después de ver el video completo para entender el contexto real de lo que es capaz de hacer una persona acorralada. Subí a la habitación, pero no pude dormir. Me senté en el borde de la cama, mirando la oscuridad. Me sentía pequeña, estúpida. Había pasado los últimos años buscando en Google cosas patéticas como oración para atraer dinero rápido o trucos caseros para estirar el presupuesto, pensando que el problema era mi falta de fe o mi mala administración. ¡Qué ilusa! El problema no era la falta de dinero, el problema era el secuestro de mi libertad financiera. Fue entonces cuando recordé algo. Hacía 2 días, había visto llegar una carta del banco, una entidad con la que supuestamente no trabajábamos. Esteban la había guardado rápidamente en el bolsillo interior de su saco. Bajé las escaleras descalza, con el corazón latiendo en la garganta. El saco estaba colgado en el recibidor. Mis manos temblaban. Me sentía como una ladrona en mi propia casa. Al meter la mano en el bolsillo, mis dedos rozaron el papel rugoso. Lo saqué. No era un estado de cuenta normal. Era una notificación sobre una herencia. La herencia de su tía abuela, esa que había fallecido hacía 6 meses en España. Según Esteban, la tía había muerto en la ruina y solo nos había dejado deudas. Un trámite engorroso, me había dicho, pero el papel que tenía en la mano, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana, decía otra cosa. Hablaba de una liquidación de activos. Hablaba de una cifra con 6 ceros. Me tuve que tapar la boca para no gritar. No era solo que me ocultara dinero, es que me estaba robando el futuro de mis hijos y mi propia paz. Me di cuenta de que mi marido no solo era tacaño, estaba construyendo una vida paralela, una salida de emergencia solo para él, mientras me mantenía a mí contando monedas para comprar leche. Si estás escuchando esto y sientes que la historia te resuena, no salgas del video para comentar todavía. Lo que descubrí a continuación sobre cómo tenía planeado usar ese dinero te helará la sangre, y te aseguro que mi reacción no fue la de una víctima llorosa. Fue la de alguien que decide que, si van a jugar sucio, ella va a jugar mejor. Volví a guardar la carta exactamente como estaba. No podía confrontarlo. Si le decía lo de la herencia, él inventaría una excusa legal, llamaría a sus abogados, me envolvería en términos que no entiendo y escondería el dinero mejor. No, necesitaba pruebas, necesitaba acceso, necesitaba convertirme en lo que él más temía, una mujer informada con mentalidad de millonario. Regresé a la cama y me acosté a su lado. Él roncaba suavemente, ajeno al hecho de que la mujer que tenía al lado acababa de despertar de un coma emocional de 10 años. Lo miré y pensé, disfruta tu sueño, porque cuando despierte mi plan, no vas a saber ni de dónde te vino el golpe. Esa noche no recé una oración para atraer dinero rápido. Esa noche, hice un juramento conmigo misma. Iba a recuperar cada centavo que me correspondía por todos los años de trabajo invisible, pero para eso, necesitaba su contraseña maestra. Esa que usaba para todo, la que cambiaba cada 3 meses y que guardaba con celo enfermizo. Sabía que la tenía anotada en algún lugar, o que había un patrón. Al día siguiente, sábado, él solía trabajar desde casa en su ordenador personal mientras yo llevaba a los niños al fútbol. Siempre me decía, no entres al despacho, estoy en reuniones confidenciales. Confidenciales. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Le serví el café. ¿Vas a estar muy ocupado hoy?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Mucho. No me molestes, respondió sin mirarme. Salí con los niños, pero fingí haber olvidado mi teléfono. Regresé a la casa en silencio, entrando por la puerta de servicio. Me quité los zapatos para no hacer ruido. Me acerqué a la puerta del despacho, que estaba entreabierta apenas unos centímetros. Lo que vi a través de esa rendija no fue a un hombre trabajando. Lo vi en una videollamada, riendo relajadamente, con una copa en la mano a las 10 de la mañana.
Pero no estaba solo en la pantalla, había alguien más, y lo que decían confirmaba que mi vida entera estaba a punto de colapsar si no actuaba ya. Escuché, tranquilo, en cuanto firme el divorcio alegando incompatibilidad, los activos de la herencia ya estarán a nombre de la sociedad offshore. Ella se quedará con la casa, que tiene 2 hipotecas, y yo quedé millonario después de limpiar todo legalmente. Es el crimen perfecto. Sentí que las rodillas me fallaban, me apoyé en la pared, respirando fuego. No era solo avaricia, me iba a dejar en la calle, endeudada, mientras él se fugaba con el patrimonio familiar. En ese momento, el miedo desapareció, fue reemplazado por una frialdad absoluta. Me deslicé fuera de la casa, volví al coche y conduje hacia el partido de fútbol. Mientras mis hijos corrían tras el balón, yo empecé a trazar el mapa de mi venganza. Sabía que esa noche, él bebería su whisky habitual y se quedaría dormido temprano. Esa sería mi oportunidad. No sabía si lograría entrar en su sistema, pero sabía una cosa, esa noche cambiarían todas las contraseñas, o cambiaría mi vida para siempre. El resto del sábado transcurrió en una neblina de falsa normalidad. Mientras servía el almuerzo a los niños, miraba a Esteban sentado en el sofá, revisando su teléfono con esa sonrisa de suficiencia que ahora entendía a la perfección. No era felicidad, era la arrogancia de quien cree tener el control absoluto del tablero. Me preguntó si había comprado la marca de café económica, la que ayuda a las finanzas personales de la casa, según él. Le dije que sí, mordiéndome la lengua. Si supiera que en mi mente ya no estaba calculando el precio del café, sino cómo desmantelar su imperio de mentiras, no estaría tan tranquilo. Lo que van a escuchar a continuación sobre lo que encontré en su ordenador requiere estómago fuerte. Muchos piensan que el drama financiero familiar se resuelve hablando, pero hay puntos de no retorno, y yo estaba a punto de cruzar uno. Si alguna vez has descubierto una mentira que te hizo recuestionar tu realidad, deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber si hubieras tenido la sangre fría que tuve yo esa noche. Llegó la noche, la casa se sumió en ese silencio pesado que precede a las tormentas. Esteban se sirvió su tercer vaso de whisky. Era su ritual y beber para celebrar sus victorias secretas, esas de las que yo no debía enterarme. Me voy a dormir, no hagas ruido. Mañana tengo que madrugar para revisar unos portafolios, dijo, arrastrando las palabras. Esperé 1 hora entera sentada en la oscuridad de la cocina, escuchando el reloj de pared. Tic, tac. Cada segundo era un paso más hacia mi libertad o hacia mi ruina total. Cuando sus ronquidos se volvieron rítmicos y profundos, subí. Entré al despacho. El olor a cuero y tabaco rancio me golpeó. Me senté frente a su ordenador. La pantalla se iluminó pidiendo la contraseña. Mis manos sudaban. Probé con la fecha de nuestro aniversario. Error. Probé con el cumpleaños de los niños. Error. El pánico empezó a subir por mi garganta, y si lo había bloqueado todo, entonces recordé su narcisismo. Esteban no amaba nada más que su propia imagen de éxito, su obsesión con ser un millonario hecho a sí mismo. Escribí, Libertad 01, error, respire hondo. Cerré los ojos y pensé en qué palabra usaba todo el tiempo últimamente para hacerme sentir menos. Escribí, agradece. La pantalla se desbloqueó. Sentí un escalofrío. Usaba su herramienta de humillación como llave de seguridad. ¡Qué ironía! Pero no tenía tiempo para indignarme. Fui directo a su correo electrónico. Lo que encontré allí no eran solo números. Era una conspiración detallada. Había una carpeta llamada Proyecto Fénix. Dentro, un documento PDF de un bufete de abogados de alta gama. Aquí es donde integro el análisis legal que les prometí, porque leerlo fue como recibir una bofetada de realidad jurídica. El documento decía textualmente: análisis de estrategia patrimonial y disolución conyugal cliente, Esteban R. Asunto: protección de activos predivorcio. Estimado cliente, basado en la legislación vigente,
La estrategia para minimizar el impacto de la liquidación de gananciales es la siguiente. 1. Desvío de liquidez. Los fondos provenientes de la herencia aproximadamente $4.50.000 no deben ingresar a las cuentas mancomunadas. Se recomienda su transferencia inmediata a la sociedad Blue Horizon en Panamá bajo el concepto de servicios de consultoría ficticia. 2. Generación de pasivos. Estamos creando una deuda artificial sobre la vivienda familiar. Al momento del divorcio, su esposa recibirá el inmueble, pero este tendrá una carga hipotecaria superior a su valor de mercado, dejándola técnicamente en quiebra y obligándola a vender barato, posiblemente a un testaferro nuestro. 3. Manutención. Al demostrar usted una baja repentina en los ingresos de su empresa principal, la pensión alimenticia se calculará sobre el salario base declarado, no sobre los dividendos reales. Conclusión. Legalmente, ella quedará con las deudas y usted con la liquidez. El riesgo de impugnación es bajo si ella no contrata un perito contable forense antes del martes. Me quedé helada. No era solo que no me quisiera, era que me odiaba. Estaba planificando mi destrucción financiera con la frialdad de un cirujano, dejarla técnicamente en quiebra. Las letras bailaban ante mis ojos. Si piensas que esto es cruel, espera a ver lo que descubrí en la pestaña de sus cuentas bancarias. Pero antes, un recordatorio rápido. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube. Casos reales de venganza financiera que van mucho más allá de lo legal. Entra solo al terminar este relato. Minimicé el documento del abogado y abrí su banca en línea. Allí estaba, la cuenta de la herencia. El saldo brillaba en verde neón, $458.000. Pero al lado, había una notificación programada, transferencia internacional a Blue Horizon, lunes las 9 am. Era sábado por la madrugada. Tenía menos de 48 horas antes de que ese dinero desapareciera en un paraíso fiscal y yo me quedara con una casa hipotecada hasta el cuello y 2 niños que alimentar. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una adrenalina pura, salvaje. Recordé todas las veces que busqué oración para atraer dinero rápido, sintiéndome impotente. ¡Qué estúpida fui! La prosperidad y la abundancia estaban ahí, a un clic de distancia, pero él me las estaba robando. En ese momento, vi algo más. En su escritorio físico, junto al teclado, estaba su teléfono móvil de trabajo, ese que nunca traía a casa pero que hoy, por el alcohol, había olvidado guardar. La pantalla se iluminó con una notificación. Era un código de verificación en 2 pasos del banco. Mi cerebro hizo clic. Tenía su contraseña del ordenador. Tenía el ordenador logueado en el banco. Y tenía el dispositivo de verificación física en mi mano. Él roncaba en la habitación de al lado. Sabía que si hacía lo que estaba pensando, no habría vuelta atrás. Sería un delito, o quizás justicia divina. Leí en un foro una vez el peor consejo de Internet: si tu marido te engaña con dinero, espéralo y habla con el corazón. ¡Qué basura! Si yo hablaba con el corazón, él me aplastaba con la billetera. Decidí que no iba a hablar, iba a operar. Miré la opción de seguridad y contraseñas en la web del banco. El cursor del ratón temblaba sobre la opción. ¿Olvidó su contraseña? Cambiar datos de acceso. Si cambiaba la contraseña ahora, él recibiría una notificación a este teléfono. Pero yo tenía el teléfono, podía borrar la notificación, podía cambiar el correo de recuperación al mío, ese correo secreto que me hice hace años y nunca usé. Podía secuestrar su identidad bancaria. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Pensé en sus palabras: agradece. Voy a agradecer, Esteban. Susurré en la oscuridad. Voy a agradecer tanto que te vas a quedar sin palabras. Hice clic. Ingrese nueva contraseña. Escribí algo que jamás olvidaría. Algo que marcaba el inicio de mi era de millonario accidental. Confirmé el cambio. La pantalla parpadeó. Contraseña actualizada con éxito. Se ha cerrado la sesión en todos los demás dispositivos. En ese instante,
Su teléfono en mi mano vibró. Alerta de seguridad. Lo borré al instante, pero entonces escuché un ruido. El suelo de madera del pasillo crujió. Los ronquidos habían cesado. Pasos pesados acercándose al despacho. Me quedé paralizada, con el ratón en la mano y la pantalla del banco brillando como un faro acusador en la oscuridad. Si entraba ahora, si me veía, no solo se acababa el plan, mi vida corría peligro. Esteban no era violento físicamente, pero un hombre que pierde $500,000 en un segundo es un animal impredecible. Apagué el monitor de golpe, sumiendo la habitación en tinieblas, y me deslicé bajo el escritorio justo cuando el pomo de la puerta giró. Me tapé la boca con ambas manos, apretando tan fuerte que sentí dolor en los dientes. Desde mi escondite bajo el escritorio, solo veía sus pantuflas de cuero desgastado y el dobladillo de su pijama de seda. Esteban se detuvo justo frente a la silla donde yo estaba sentada segundos antes. El olor a whisky rancio que emanaba de él llenó el pequeño espacio, mezclándose con mi propio olor a miedo. Maldita sea, siempre dejan las luces de los equipos encendidas, masculló, con la voz pastosa. Su mano bajó hacia la torre del ordenador. Cerré los ojos, esperando el tacto de su piel contra mi hombro, el grito, el final, pero solo escuché un clic. Había apagado la regleta de enchufes con el pie, pensando que era una luz LED de espera. La habitación quedó en un silencio absoluto, solo roto por su respiración pesada. Dio media vuelta y salió, arrastrando los pies, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en mi pecho. Esperé 2 minutos, 5, 10. Cuando estuve segura de que había vuelto a caer en su estupor alcohólico, salí de debajo de la mesa. Mis piernas estaban entumecidas, pero mi mente nunca había estado más clara. Al apagar la regleta, había cortado la energía del ordenador, pero eso no importaba. Él ya no tenía la contraseña, el sistema ya había registrado el cambio, y su teléfono seguía en mi bolsillo. Encendí todo de nuevo. La luz azul de la pantalla iluminó mi cara como si fuera un espectro. El sistema me pidió la contraseña. Ingresé la nueva. Acceso concedido. Ahí estaba de nuevo. La cuenta con los $458,000. Sabía que no podía simplemente transferirlo a mi cuenta personal del banco de siempre. Él lo vería y lo revertiría alegando un error o robo doméstico. Necesitaba moverlo a un lugar donde él no tuviera jurisdicción inmediata. Recordé un hilo que había leído meses atrás en un foro de mujeres sobre finanzas personales extremas, una especie de relatos traducidos de foros extranjeros donde una mujer explicaba cómo protegió su patrimonio. El consejo era claro: no uses bancos tradicionales para la fuga, usa cuentas digitales descentralizadas o fideicomisos de ejecución inmediata. Había abierto una cuenta en un banco digital internacional hacía 3 semanas, solo por si acaso, usando mi pasaporte de soltera que él creía caducado. Nunca pensé que la usaría para esto. Mis manos volaron sobre el teclado. Seleccioné transferencia internacional inmediata. El banco cobraba una comisión alta por la urgencia, pero la libertad financiera no tiene precio. En el campo de concepto, escribí con ironía: devolución de préstamo familiar. El cursor parpadeaba en el botón confirmar. Este era el momento. No había ninguna oración para atraer dinero rápido que pudiera superar la potencia de este clic. Estaba a punto de cometer un acto que cambiaría la dinámica de poder para siempre. Dejaría de ser la esposa que pide permiso para ser la mujer que otorga el perdón, o el castigo. Hice clic. La pantalla mostró un círculo de carga. Giraba y giraba. Mi corazón latía al mismo ritmo. Procesando, verificando credenciales. Transferencia exitosa. El saldo en la cuenta de Esteban bajó a 0. El saldo en mi cuenta secreta, que revisé en mi propio móvil bajo la mesa, subió a $500,000. Me quedé mirando el 0.0 en su pantalla. No sentí culpa, sentí una abundancia de justicia. Había recuperado los salarios no pagados de 15 años de crianza, de cuidado,
de soporte emocional, de humillaciones silenciosas. Pero no había terminado. Si dejaba el rastro así, él sabría que fui yo. Necesitaba sembrar la duda. Necesitaba que pensara que su propio sistema corrupto le había fallado. Entré en su correo y redacté un email programado para enviarse a su abogado a las 8 am, haciéndome pasar por él ya que tenía acceso. He movido los fondos a una cuenta puente segura por sospechas de hackeo. Hablamos el lunes. No hagas movimientos. Esto me compraría tiempo. Él pensaría que él mismo lo hizo borracho o que su abogado movió fichas. La confusión es la mejor aliada en un drama financiero familiar. Antes de apagar todo, busqué una última cosa. En su historial de navegación, vi que frecuentaba sitios de bienes raíces de lujo en la costa, casas para solteros. Iba a comprarse una villa con mi dinero, con el dinero de la herencia que legalmente era de la sociedad conyugal. Disfruta tu villa virtual, Esteban, susurré. Borré el historial, limpié las huellas dactilares del teclado con el borde de mi camiseta y dejé su teléfono sobre la mesa, exactamente en el ángulo en que lo encontré, con la pantalla apagada. Subí las escaleras como un fantasma. Al entrar en la habitación, él seguía roncando, desparramado en la cama como un rey destronado que aún no sabe que ha perdido su corona. Me deslicé bajo las sábanas. Mi cuerpo estaba helado, pero por dentro ardía. Miré el techo. Mañana sería domingo, el día del Señor. Y el día en que Esteban intentaría entrar a su banco para admirar su tesoro y se encontraría con la nada. No pude dormir. Por supuesto, pasé las horas repasando mi plan. Sabía que el dinero era solo el primer paso. Para ser una verdadera millonaria de mente y espíritu, tenía que saber cómo mantenerlo y cómo multiplicarlo, porque la guerra que se desataría en el desayuno requeriría recursos ilimitados. Si crees que robarle a un ladrón tiene 100 años de perdón, o si piensas que crucé una línea ética imperdonable, déjamelo en los comentarios. Pero no te vayas todavía, porque la reacción de Esteban cuando su tarjeta de crédito fuera rechazada al día siguiente en el restaurante más caro de la ciudad es algo que tienes que escuchar. Amaneció, la luz gris del domingo se coló por las persianas. Esteban se despertó con sed. Lo sentí moverse. Agua, gruñó. Me levanté y le serví un vaso. Se lo tendí con una sonrisa dulce, la sonrisa de la esposa sumisa que él creía poseer. Toma, mi amor, hidrátate, hoy va a ser un día intenso. ¿Por qué?, preguntó, frotándose los ojos. Solo una sensación. Siento que la prosperidad está cambiando de manos en el universo. Él se rió. Una risa seca y burlona. Deja de leer esas tonterías de autoayuda y atraer dinero. El dinero se hace trabajando, no deseándolo, o quitándoselo a quien no lo merece. Pensé. Se levantó y fue directo al baño. Escuché la ducha. Sabía que en cuanto saliera, iría al despacho a revisar los mercados. Me vestí con mi mejor ropa, me puse perfume, quería estar impecable para el espectáculo. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa, todo parecía normal. Pero entonces, escuché el grito. No fue un grito humano, fue el aullido de un animal herido. Provenía del despacho. María, gritó mi nombre. No cariño. No hey. María, dejé la taza sobre la encimera con calma. Mis manos ya no temblaban. Caminé hacia el despacho. Al llegar al umbral de la puerta, lo vi. Estaba pálido, sudando, golpeando el teclado con violencia. ¿Qué pasa, Esteban?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. La contraseña no entra. Me dice que la contraseña es incorrecta. Sí, qué raro. Quizás la cambiaste anoche cuando bajaste a beber. Yo no cambié nada, rugió, girándose hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Necesito entrar ahora. Tengo que verificar la transferencia. Se detuvo. Se dio cuenta de que había hablado de más. ¿Qué transferencia?, pregunté, haciéndome la tonta. La de la mesada. No te preocupes. Ya me diste el sobre. Agradece. ¿Recuerdas? Me miró con una mezcla de odio y sospecha.
pero no tenía pruebas. Todavía, lo que pasó en las siguientes horas fue una clase magistral de desesperación humana. Esteban llamó al banco, gritó a los operadores, intentó restablecer su clave. Pero yo había cambiado también las preguntas de seguridad. ¿Cuál es el nombre de su primera mascota? Él puso Rex. Error. Yo había puesto venganza. Antes de continuar, recuerda que en la descripción del video hay un enlace con detalles técnicos de cómo protegerse en casos de violencia económica, historias que YouTube censuraría por ser demasiado explícitas en sus métodos. No entres hasta el final. Esteban estaba perdiendo la cabeza, pero lo peor para él estaba por llegar. Porque en medio de su caos, sonó el timbre. Era domingo, no esperábamos a nadie. Fui a abrir, era un mensajero. Traía un sobre certificado. No era del banco, era de un bufete de abogados, pero no del suyo. Firmé y lo abrí allí mismo, en el recibidor. Mientras Esteban golpeaba la mesa en la otra habitación, leí el encabezado, mis piernas flaquearon. Pero esta vez de shock puro. Resulta que la tía abuela no solo había dejado dinero, había dejado una carta manuscrita adjunta al testamento, una carta que el notario estaba obligado a entregarme a mí personalmente, no a Esteban. Caminé hacia el despacho con la carta abierta en la mano. Esteban, dije, mi voz sonó diferente, autoritaria. Él se giró, desesperado, con el teléfono en la oreja escuchando la música de espera del banco. Ahora no, estoy perdiendo millones. No. Esteban, ya los perdiste, pero deberías leer esto. Resulta que quedé millonario después de leer lo que tu tía realmente pensaba de ti. Le lancé la carta sobre el teclado bloqueado. Lo que esa carta revelaba cambiaba el juego por completo. No solo se trataba de dinero, se trataba de un secreto familiar que Esteban había estado pagando por mantener oculto durante años, y que ahora, al cortarse su flujo de efectivo, saldría a la luz pública. Esteban arrancó la carta de mi mano con un gesto brusco, rompiendo el sobre sin delicadeza alguna. La música de espera del banco seguía sonando en el altavoz de su teléfono, una melodía alegre y sintética que contrastaba terriblemente con la palidez que empezaba a cubrir su rostro. Mientras sus ojos recorrían las líneas manuscritas, vi cómo se le desencajaba la mandíbula. La carta de la tía Elvira no era una nota sentimental, era una sentencia. Esto es mentira, susurró, dejando caer el papel sobre el escritorio como si quemara. La vieja estaba senil. Esto no tiene validez legal. Recogí la carta con calma. Decía, con una caligrafía temblorosa pero lúcida, querida María, sé que mi sobrino Esteban jamás te mostrará esto. Él cree que el dinero es poder y que tú eres débil, pero el dinero que dejo no es una herencia, es la devolución de la inversión que tú hiciste con tus ahorros de soltera en la primera empresa de la familia, esa que él dice que quebró. Nunca quebró, María. Él la vendió a mis espaldas y escondió el capital. Adjunto las copias de las transferencias originales. Recupéralo todo, es tuyo. Me quedé helada. No era solo drama financiero familiar, era robo sistemático. Durante años, yo había rezado alguna oración para atraer dinero rápido pensando que nuestra mala racha al inicio del matrimonio era culpa del destino, cuando en realidad, mi propio marido había estado desviando mi capital inicial para construir su imperio personal. Si crees que confrontarlo ahí mismo fue mi siguiente paso, te equivocas. El verdadero millonario sabe cuándo atacar y cuándo dejar que el enemigo se destruya solo. Si te quedas hasta el final, verás cómo esta información se convirtió en la llave maestra de mi libertad financiera definitiva. Esteban colgó el teléfono, me miró con una mezcla de pánico y furia contenida. Vístete, dijo, intentando recuperar su tono autoritario. Vamos a almorzar al club. Tenemos reserva. No voy a dejar que una carta de una loca y un fallo informático del banco arruinen mi domingo. Era patético. Su mundo se desmoronaba, sus cuentas estaban en cero gracias a mí, pero él necesitaba mantener las apariencias.
La humillación silenciosa que yo había vivido durante años estaba a punto de cambiar de bando. Claro, mi amor, respondí, me pondré el vestido que te gusta. Antes de salir, quiero hacer un paréntesis importante. Consulté después con un especialista legal sobre lo que acababa de leer. Aquí les dejo el formato de análisis del experto que muchos me han pedido. La opinión del abogado, lo que describe la carta se llama alzamiento de bienes y fraude conyugal. Si Esteban vendió una empresa financiada con capital privativo de la esposa y ocultó las ganancias, no solo le debe el dinero, sino los intereses compuestos de 15 años. Además, al ocultar el testamento real, ha cometido un delito penal. Legalmente, María tiene la sartén por el mango, pero necesita ejecutar el embargo antes de que él se declare insolvente. Llegamos al restaurante. El lugar olía a dinero viejo y perfumes caros. Esteban pidió el vino más costoso de la carta sin siquiera mirarme. Le temblaban las manos al sostener la copa. Yo pedí agua. Quería estar completamente sobria para disfrutar lo que venía. Habló sin parar de proyectos futuros, de abundancia, de cómo iba a triplicar la facturación el próximo trimestre. Estaba delirando, intentaba convencerse a sí mismo de que seguía teniendo el control. Yo solo asentía y sonreía, tocando el teléfono en mi bolso donde tenía la confirmación de mi saldo, $458,000. Y sobre la carta, dijo, cortando el filete con violencia, ni se te ocurra mencionarla, mis abogados se encargarán. Tú no entiendes de estas cosas, María. Las finanzas personales a este nivel son complejas. Entiendo más de lo que crees, Esteban, dije suavemente. Llegó el momento de la cuenta. El camarero, un hombre impecable que nos conocía de años, trajo la carpeta de cuero. Esteban sacó su tarjeta negra, esa que sacaba con tanto orgullo, y la depositó sobre la bandeja con desdén. Cobre, e incluya el 20% de propina. El camarero se retiró. Esteban me miró desafiante. ¿Ves? Todo está bajo control. Mañana arreglo lo del banco y... El camarero volvió, pero no traía el recibo. Traía la tarjeta en la mano y una expresión de incomodidad profesional. Señor, la tarjeta ha sido denegada. El silencio en la mesa fue absoluto. Sentí las miradas de las mesas vecinas. Imposible, bufó Esteban. Pruebe de nuevo, es ilimitado. Lo intenté 3 veces. Señor, dice fondos insuficientes y bloqueo por seguridad. Esteban se puso rojo como un tomate. Sacó otra tarjeta, la corporativa. Use esta. 2 minutos después, el camarero regresó. Lo siento mucho, señor. También denegada. Esto es un error del sistema, gritó Esteban, poniéndose de pie. La gente empezó a murmurar. La prosperidad que tanto presumía se estaba disolviendo frente a la élite de la ciudad. Aquí es donde entra el detalle que les prometí antes. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, donde explico qué hice exactamente con las tarjetas corporativas esa misma mañana desde mi móvil. Entren solo al terminar el video porque es una táctica de tierra quemada. ¿Tienes efectivo? Me ladró, sudando frío. No, Esteban, respondí tranquila. Me diste el sobre ayer, ¿recuerdas? Y dijiste que me administrara. No me alcanza para una cuenta de $500. Tuvo que dejar su reloj, su preciado Rolex, como garantía mientras iba al banco el lunes. Salimos del restaurante con él caminando rápido, huyendo de la vergüenza. Yo caminaba despacio, con la cabeza alta. El viaje de vuelta en el coche fue tenso. Él golpeaba el volante. Alguien me está saboteando. Es imposible que todas las cuentas estén bloqueadas. Yo quedé millonario después de la fusión del año pasado. Tengo liquidez. De repente, frenó en seco en un semáforo y se giró hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos con una lucidez aterradora. «Fuiste tú», susurró. No fue una pregunta. Yo, dije, inocente, pero si yo no entiendo de finanzas, Esteban, solo sirvo para agradecer. Tú estabas en el despacho anoche. Vi la luz de la regleta apagada.
Tú cambiaste las contraseñas. Me agarró del brazo, apretó fuerte. Dame las claves. María, ahora mismo. No sabes con quién te estás metiendo. Ese dinero no es tuyo. Suéltame. Dije, con una voz que no reconocí, una voz fría, metálica. Suéltame o le envío la carta de tu tía y las copias de las transferencias originales a tus socios ahora mismo. Me soltó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. ¿Las tienes? Las tengo digitalizadas y programadas para enviarse si no llego a casa sana y salva en 10 minutos. Y por cierto, el dinero de la herencia ya no está en Panamá. Esteban se quedó paralizado. El semáforo cambió a verde. Los coches de atrás pitaban. ¿Qué hiciste?, preguntó, con la voz rota. Lo que tú me enseñaste: diversificar, proteger los activos, atraer dinero hacia quien lo merece. Arrancó el coche, pero ya no conducía el hombre arrogante de la mañana. Conducía un hombre derrotado, pero yo sabía que una bestia acorralada es peligrosa. No habíamos terminado. Al llegar a casa, me di cuenta de que él tenía un as bajo la manga que yo no había previsto. Al entrar, vi que las luces del salón estaban encendidas, y no estábamos solos. Sentados en el sofá estaban su abogado principal y mi propia madre, mi madre, que siempre había adorado a Esteban por su dinero. Ella me miró con desaprobación. María, Esteban nos llamó desde el coche. Dice que estás teniendo un brote psicótico y que le robaste. Devuélvele todo. Hija, no nos hagas pasar esta vergüenza. Me quedé parada en la puerta. Esteban sonrió detrás de mí. Había jugado la carta de la manipulación familiar. Creía que al ver a mi madre, yo me derrumbaría y volvería a ser la niña obediente. Pero Esteban olvidó algo fundamental. Yo ya no era esa niña, y lo que estaba a punto de decirles a los tres los dejaría mudos para siempre. Me quedé de pie en el umbral del salón, observando el cuadro patético que tenía ante mí. Mi madre, con los ojos llorosos, me miraba como si yo fuera la delincuente. El abogado de Esteban, un hombre con traje de 3 piezas que costaba más que mi coche, tenía los documentos de cesión voluntaria de activos ya desplegados sobre la mesa de centro. Y Esteban me sonreía con esa suficiencia que tanto odiaba, creyendo que al traerme a mi madre me había acorralado emocionalmente. Siéntate, María, dijo el abogado con voz suave, como quien le habla a un niño. Vamos a solucionar este malentendido. Esteban está dispuesto a no presentar cargos si devuelves el acceso a las cuentas y firmas aquí. Es por el bien de la familia. Mi madre asintió fervientemente. Hazlo, hija, no arruines tu vida. Esteban es un buen hombre. Siempre nos ha cuidado. El dinero va y viene, pero la decencia se queda. Sentí una calma helada. Caminé despacio hasta el centro de la sala, pero no me senté. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Tienen razón, dije, mirando al abogado a los ojos. El drama financiero familiar debe terminar hoy, pero no como ustedes piensan. María, deja el teatro, interrumpió Esteban, impaciente. Firma y devuélveme mi dinero. ¿Tu dinero, Esteban?, pregunté, y luego me giré hacia mi madre. Mamá, ¿sabías que ese buen hombre usó mis ahorros de soltera, los que papá me dejó, para fundar su primera empresa y luego falsificó documentos para decir que quebró? ¿Sabías que lleva 15 años robándome? Mi madre abrió la boca, confundida. Esteban se puso rojo. Eso es mentira, son delirios. No son delirios, respondí, deslizando el dedo sobre la pantalla de mi móvil. Tengo aquí el PDF de Blue Horizon, y tengo la carta de la tía Elvira certificada notarialmente. Pero lo más importante, señor abogado, es que tengo un correo programado para enviarse a la agencia tributaria y a la unidad de delitos financieros en exactamente 5 minutos si no cancelo la orden. El abogado palideció, se ajustó las gafas, nervioso. ¿Qué contiene ese correo?, preguntó, perdiendo su tono condescendiente. Todo. Las cuentas offshore, la evasión de impuestos de la herencia,
el esquema de lavado a través de la consultora fantasma, y su nombre, licenciado, aparece en la página 4 como el arquitecto de la operación. El silencio en la sala fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Esteban miró a su abogado buscando una defensa, pero el hombre estaba cerrando su maletín. Esteban, si ella tiene eso, no podemos ir a juicio. Te destruirían, y a mí me inhabilitarían. Tienes que negociar. Esteban se derrumbó en el sofá. La máscara de millonario intocable se cayó a pedazos, revelando a un hombre asustado y pequeño. ¿Qué quieres?, susurró. Quiero el divorcio, dije firmemente. Quiero la casa, pero sin la hipoteca fraudulenta que intentaste colarme. Quiero la custodia completa de los niños. Y los $458,000 que transferí se quedan conmigo como pago retroactivo de la deuda que tienes con mi patrimonio personal. A cambio, no envío el correo y te salvas de la cárcel. Y una cosa más, vas a seguir pagando la pensión alimenticia basada en tus ingresos reales, no en los declarados. Eso es extorsión, gritó mi madre, que aún no entendía nada. No, mamá, eso es justicia y finanzas personales aplicadas a la supervivencia. Esteban miró el reloj en mi teléfono. Faltaban 2 minutos para el envío automático. Está bien, dijo, derrotado. Lo firmo, pero borra ese correo. El abogado redactó un acuerdo de separación de bienes in situ, con manos temblorosas. Esteban firmó, yo firmé. En ese momento, sentí que me quitaba una tonelada de peso de encima. No solo había recuperado mi libertad financiera, había recuperado mi dignidad. Cancele el envío del correo frente a ellos. Largo de mi casa, dije. Esteban salió con una maleta pequeña, humillado, sin mirar atrás. Mi madre se fue con él, murmurando que yo era una desagradecida. Cerré la puerta y, por primera vez en años, respiré aire puro. Han pasado 2 años desde esa tarde. Muchos me preguntan qué pasó después, si el karma existe o si simplemente tuve suerte. Para cerrar esta historia, quiero compartir con ustedes un breve segmento de dónde están ahora. Esteban, su reputación cayó en picada cuando los rumores que no inicié yo, pero tampoco detuve, empezaron a circular. Tuvo que vender su parte de la empresa a sus socios por una fracción de su valor. Ahora vive en un apartamento alquilado y me pasa la pensión puntualmente cada mes, porque sabe que guardo copias de seguridad de todo. Nunca volvió a ser el tiburón que creía ser. Mi madre intentó volver a contactarme cuando vio que me iba bien. Le dije que mi puerta estaba abierta para visitarla, pero cerrada para sus opiniones sobre mi dinero o mi vida. Nuestra relación es cordial, pero distante. Yo, María, no me gasté el $500,000 en lujos. Lo invertí, me eduqué. Dejé de buscar una oración para atraer dinero rápido y empecé a entender cómo funciona el interés compuesto y los bienes raíces. Hoy, mi patrimonio se ha triplicado. Quedé millonario después de entender que la verdadera prosperidad no es cuánto tienes, sino que nadie tenga el poder de quitártelo. Aprendí que la abundancia llega cuando cortas los lazos con quien te resta, y aprendí que agradece es una palabra hermosa, pero solo cuando se dice desde el amor, no desde la sumisión. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. No fue fácil contarla, y hay detalles legales y emocionales muy crudos que tuve que omitir por las normas de la comunidad. Si sientes que estás en una situación similar, infórmate, protégete y nunca subestimes tu capacidad para cambiar tu destino. Recuerda suscribirte al canal Sydney y dejar tu like si esta historia te movió algo por dentro. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.